¿Qué tal? Pues muy buenos días. Bienvenidos a esta celebración del Día Mundial de la Seguridad. Me gustaría agradecer a Prevencionar, particularmente a Agustín, la oportunidad de participar mediante esta ponencia sobre formación en emergencias con realidad virtual. Les planteo una pregunta para empezar. ¿Creen que estamos preparados para actuar ante una emergencia? Dicho de otro modo, ¿pensamos que las personas recibimos suficiente capacitación o formación con respecto a cómo solventar situaciones de emergencia? Bueno, mi nombre es Sergio Bravo, soy técnico en seguridad y salud y formador en la materia con casi 18 años de experiencia. Y empecé hace mucho tiempo impartiendo cursos de seguridad en trabajos en altura. Os voy a contar una historia y mientras tanto, bueno, pues os pongo algo para que vayáis viendo también. A ver, estoy sentado. Estoy un poquito bajo, pero bueno, es igual. Aquí hay un escenario que es una grúa puente. Bueno, se oye un poquito de fondo el ruido de una grúa puente, ¿verdad? Muy bien. Yo estudié prevención y empecé a trabajar como formador impartiendo cursos teórico-prácticos de seguridad en altura. Tras aprender lo básico, me enseñaron a realizar rescates, porque durante un curso práctico es posible que sea necesario rescatar a alguien. Y vaya si me fue útil. A los 6 meses de empezar, tuve que realizar mi primer rescate. Una persona que estaba colgando, pues imagínense, que se queda colgando por aquí debajo, por debajo del puente de grúa, por debajo de la viga, ¿vale? Se quedó unos metros por debajo colgando, estábamos haciendo un descenso y yo tuve que bajar a rescatar a esa persona. Bueno, esa persona, el rescate fue muy sencillo porque digamos que si yo estaba, por ejemplo, desde aquí estábamos realizando el descenso, me tuve que descolgar por su cuerda de seguridad y con los dos descensores realicé el descenso. En realidad fue muy sencillito el rescate. He tenido que realizar luego rescates bastante más complejos, que hay rescates en los que sí que tienes que elevar a la persona o eh, tienes que cortar la cuerda, ¿no? Eso ya depende de las técnicas que se utilicen para rescatar. Um, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿por qué se suele producir que tenga que realizar un rescate? Pues en muchos casos se produce precisamente porque las personas pueden tener miedo a la altura, como pueden tener claustrofobia, pueden tener acrofobia. ¿Qué es la acrofobia? La acrofobia es lo que comúnmente llamamos vértigo, aunque vértigo es un problema de oído medio, como bien sabemos muchos de nosotros, ¿verdad? Claro, cuando le ponemos las gafas de realidad virtual a una persona y le pones aquí en el borde, aunque así en la pantalla no lo parezca, hay personas que realmente no sienten esa sensación de acrofobia, intentan incluso agarrarse a las estructuras, se echan hacia atrás. ¿Por qué? Porque la altura, efectivamente, no todo el mundo sirve para trabajar en ella, ¿verdad? Y pueden entrar en pánico. Y esa situación de pánico puede desembocar en que tengamos que realizar un rescate, que ya os digo que me ha pasado varias veces. Estas situaciones además me dieron lugar, me sirvieron para darme cuenta de que tengo no solo la responsabilidad como formador de formar, de entrenar, de preparar a mis alumnos para su día a día, su trabajo y los riesgos inherentes a ese trabajo, ¿verdad? Sino que también estar preparados para afrontar situaciones de emergencia. ¿Qué hacer? ¿Qué ocurre? ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Qué ejercicios o qué equipos son necesarios? ¿Qué hay que practicar? Claro, aquí ya estamos hablando de técnicas muy concretas de rescate. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Podríamos poner muchos en esta plataforma que tenemos de simulaciones, pero un tipo de ejemplo. Estamos en una cubierta, un accidente muy típico. Segundo mientras carga. Perfecto. Estamos en la cubierta, conectados a una línea de vida. Es más, nos lo va a decir la propia simulación. Nos indican que tenemos que ir a un punto concreto de la cubierta. Obviamente lo podemos hacer de muchas maneras, principalmente o bien o mal. Me puedo quitar el bosquetón que me une a la línea de vida, me lo puedo volver a poner, puedo ir cerca del borde, puedo ir lejos del borde, puedo pisar un lucernario. Lo que vamos, ¿qué ocurriría si yo piso un lucernario, se rompe y me quedo colgando del arnés? ¿Sí? Esta es un poco la pregunta. El por qué ha ocurrido está claro. Un lucernario no es una estructura que esté diseñada para esto, pero la pregunta es, entonces, ¿qué pasaría?
Y aquí podemos sacar muchos temas, ¿no? ¿Esa persona queda consciente o inconsciente? ¿Qué pasa si queda inconsciente, si se queda colgando mucho tiempo? Síndrome del arnés. Antes, nuestro compañero Antonio, ¿no?, nos hablaba de plataformas elevadoras, de trabajos en altura, de escaleras de mano. ¿Qué pasa si una persona se queda colgando? ¿Puede autorrescatarse si está consciente o necesitaría ayuda? A lo mejor le tienen que rescatar con una plataforma elevadora desde abajo porque no puede volver por sus propios medios. O un compañero tendría que rescatarle. ¿Tendría que haber una segunda persona ahí para que esté previsto un posible rescate? Hay muchísimas preguntas, ¿no?, en este sentido. Claro, estas son las preguntas que no solo me hacía yo, me las hacían los propios alumnos. No empezábamos a hablar de lo típico, ¿no?, el artículo 20, la ley de prevención tiene que estar prevista, las situaciones de emergencia, el cómo actuar, los equipos, los medios humanos y materiales para llevarlo a cabo, ¿verdad? Por ello, y cada vez más intentaba hacer hincapié en todas las formaciones que impartía con respecto. Ahora estáis viendo la plataforma. ¿O tengo que volver a compartir aquí? Estoy viendo. Vale, sí, lo estáis viendo aquí. Perfecto. Bien, como decía, en todas las formaciones que yo impartía, pues obviamente tenía que hacer hincapié, ¿no? Porque si era una formación de espacios confinados, por ejemplo, ¿cómo rescatamos a la persona? Tiene que haber una persona fuera. ¿Qué pasa en una formación también de riesgos eléctricos? ¿Cómo habría que actuar si a un compañero, ¿no?, le sufre un contacto eléctrico? Pues a medida que iba aprendiendo sobre los distintos ámbitos de la prevención, impartía la formación sobre estas temáticas, me quedaba aún más claro que el cómo actuar en caso de emergencia es un tema complejo, en el que los técnicos y formadores pues debemos estar muy bien entrenados para transmitir los conocimientos de la manera además más práctica posible. ¿La razón? Pues que en muchos casos los temas son transversales, ¿no? Por ejemplo, en esa simulación que os decía de espacios confinados, una persona entra al espacio confinado, hay una atmósfera hipóxica con un nivel de oxígeno menor del 6%, por ejemplo, ¿vale? Cae desmayado, entra en parada respiratoria y posteriormente cardiorrespiratoria. Le rescatamos desde fuera. Tendría que aplicar RCP. Me voy, como he dicho, por ejemplo, riesgos eléctricos, loto. ¿Qué pasa si una persona sufre un contacto eléctrico? Que si pasa por el corazón, puede hacer que fibrile, ¿no? Y también sería necesaria la maniobra BRCP. Y así me podría tirar un rato, ¿no? En definitiva, hay conocimientos sobre estas situaciones de emergencia que son básicos y sería más que recomendable repasarlos en los cursos de formación en materias de seguridad y salud que sea oportuno. Bueno, esa era mi convicción y aquí lanzo un poco el debate, porque, como sabéis, en un momento dado se han escuchado muchas voces distintas que hablan sobre intrusismo profesional, ¿no? Sobre que los prevencionistas quizás no deberíamos hablar de temas médicos o hablar de actuaciones en caso de emergencia complejas. Obviamente que esos temas mejor deben enseñarlos los especialistas. Igual que decía antes, una maniobra de rescate en altura puede ser complicada, ¿verdad? Y qué duda cabe que un enfermero, un bombero, un especialista en rescate están mucho más especializados que un prevencionista en estos temas. Es más, estaría totalmente de acuerdo en que solo lo enseñaron ellos si no fuese porque la mayoría de las personas reciben muy poca formación específica por parte de especialistas durante su vida laboral, ¿no? En general. Esto que quizás es una generalización. Por supuesto, depende de las compañías, de las empresas, pero en general, una persona que ha recibido un curso de extinción de incendios, por ejemplo, hace 5 o 10 años, once in a lifetime, no una vez en la vida, ¿se va a acordar de cómo aplicar todo eso que aprendió? Y como simplemente llaman a emergencias, en muchos casos es posible que no se llegue a tiempo, ¿no? En algunos casos. Depende de dónde, depende de cómo. Por ello necesitamos reforzar esos conocimientos de manera práctica, de la forma más frecuente y recurrente posible. Y aquí es donde entra la realidad virtual en juego, que es el motivo de la charla, ¿verdad? Con una herramienta portátil como la realidad virtual, podemos hacer mucho más sencilla la transmisión de conocimientos y que los alumnos experimenten no solo situaciones de riesgo y accidentes, que también, por cierto, ¿vale?, sino que practiquen procedimientos de seguridad y de emergencias. Precisamente el objetivo de la charla es mostrarles cómo se pueden obtener y repasar conocimientos básicos de emergencias mediante la realidad virtual. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo muy típico, como decía Agustín, hoy vamos a hablar de fuegos, sería
el de utilización de extintores. Tenemos una simulación que nos permite evaluar a un alumno concreto. Por ejemplo, vamos a evaluar a Agustín, que ha tocado. Evaluamos a ti. Ahora le pondría, si esto fuese una sesión presencial, las gafas a Agustín, ¿vale? Y él sería el que realizaría el ejercicio. Ahora, como estamos haciendo un webinar, pues obviamente lo hago yo mismo. Aquí el formador estaría configurando el ejercicio, ahora veremos. ¿Y qué vería el alumno? Una sala en la que le permiten o le enseñan a moverse. Vídeo que tenemos aquí, ¿vale? Le enseñan a moverse, ahora os lo muestro. Bien. Aquí el formador decide el escenario y depende del escenario elegido. Tenemos distintos tipos de fuego que van un poco acorde, ¿no?, al escenario elegido. Por ejemplo, fuegos tipo A, B, D, ¿no?, en el almacén. En la vivienda tenemos, por ejemplo, fuegos A, C y F. En la oficina tenemos fuegos tipo A, que es lo más habitual, y en el exterior A y B. Bien, con la posibilidad de, en varios de los escenarios, prácticamente todos, incorporar un componente eléctrico, ¿vale? Que, como sabéis, esto podría cambiar dependiendo del tipo de fuego y del tipo de extintor elegido. Bien, la configuración sigue aquí. Podemos configurar un modo guiado, un modo no guiado, y no os lo puedo enseñar porque no se está viendo la cámara, pero tenemos un extintor físico al cual le acoplamos los mandos para que sea todavía más realista, ¿vale? En este caso, la experiencia. Bien, el modo guiado nos va diciendo paso por paso lo que tenemos que hacer. El modo no guiado, pues sería más, sobre todo, para evaluar si los alumnos realmente han aprendido o tienen esos conocimientos. Fijaos, yo estoy en una sala en la que me están enseñando cómo moverme y cómo interactuar. Moverse e interactuar es muy sencillo. Interactuar es solamente pulsar el botón gatillo y moverse el botón, el joystick, ¿vale? Así que es muy sencillo manejar. Vamos a poner un ejercicio muy básico en modo guiado para que veáis las instrucciones que nos da, cómo sería. Perfecto. Nos va dando instrucciones para que realicemos el ejercicio. ¿Qué pasa si no seguimos las instrucciones? O, por ejemplo, me pongo demasiado cerca del fuego, obviamente no ha sido una gran idea. ¿Qué ocurriría? Pues fijaos, feedback directo y potente. Te ves a ti mismo en una camilla de hospital y, como veis, es bastante realista y además el feedback que nos da es muy concreto. Voy a reiniciar el ejercicio. Simplemente pulso en reiniciar. Ok, ahora sí, vamos allá. Vamos a seguir las instrucciones. Aquí tenemos el extintor. Fijaos que es un extintor con todos sus marcados correspondientes, incluido si se puede utilizar con fuegos de origen eléctrico, etc. ¿Vale? Comprobaremos si el extintor es adecuado al tipo de fuego. El tipo de fuego, como veis, es sólido, tipo A, que tenemos la A, sólidos, perfecto. Hay que comprobar también la presión en el manómetro. Fijaos que hasta que no lo miras, ese clink que ha sonado, bien, como veis, está en verde. Podemos explicar aquí qué pasaría si estuviera en rojo en una parte o en otra. ¿Bien? Nos dice que podemos agitar el extintor porque al ser un extintor de polvo, recordad que antiguamente esto había que hacerlo, ya no vienen las instrucciones, ¿vale? Pero como bueno, estamos bastante internacionalizados, estamos en 22 países, tenemos que tener en cuenta todas las situaciones. Recordad que se recomendaba agitarlo un poquito, ¿verdad? Para facilitarlo, la expulsión del agente extintor. Ahora hay que quitar el pasador. Si lo quitamos aquí arriba, por ejemplo, nos va a costar mucho. Habría que tenerlo en el suelo y sale mucho mejor. Agarramos la manguera y nos dice que hagamos un disparo de prueba. Simplemente tengo que presionar el gatillo del mando. Comprobar que funciona. Me acerco y hacia la base de las llamas con movimientos en zigzag. Me aparto del fuego. Si se reactiva no dejo de mirarlo. Sigo con el extintor en la mano. Perfecto. En este caso hemos realizado todos los pasos correctamente y nos da la enhorabuena por ello. Bien, en esta pantalla final de resultados aparecerían los fallos si los hubiese cometido y, por supuesto,
los éxitos o los pasos que he realizado correctamente. ¿Vais viendo la capacidad de este tipo de tecnología? Le ponemos las gafas a un alumno, practica. Le ponemos las gafas a otro alumno, practica. No hemos tenido que hacer un fuego real, por supuesto, ¿vale? Con lo cual, no estamos contaminando, no tenemos que desplazar a las personas, por ejemplo, si vamos a dar un reciclaje de la formación, no estamos diciendo que sustituyamos las formaciones reales, no vamos por ahí. Lo que queremos realmente es complementar esas formaciones que no se pueden realizar cada vez que se quiera, ¿verdad? Porque son complejas, porque requieren muchos medios, requieren desplazar a las personas, requieren pedir permisos, incluso en muchos casos, para realizar el fuego. En fin, se complica un poquito más. Aparte de que contaminamos, gastamos extintores, muchas ventajas que nos puede ofrecer la formación en emergencias, en este caso, con respecto a la extinción de incendios. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, en este caso vamos a poner un ejemplo muy transversal. Podríamos poner un típico ejemplo de lo que no hay que hacer y que os sorprendería la cantidad de veces, esta vez en modo noviado, la cantidad de veces que nos pasa y que nos cuentan estas historias, ¿verdad? Tenemos un fuego de aceite en este caso. Muchos ya sabemos que no es buena idea apagarlo con agua. Pero como sabéis, esto no todo el mundo lo sabe, ¿sí? Y si yo intento apagar ese fuego utilizando un extintor de agua, lo que voy a hacer que se expanda más el fuego, que se genere esa llamarada, ¿verdad? Y como somos muy optimistas, simplemente acabamos en el hospital y no peor. Tenemos el feedback muy potente que tenemos que aprovechar, por supuesto, de la realidad virtual, es que nos permite equivocarnos, sufrir las consecuencias de no equiparnos los equipos de protección individual adecuados, no seguir los procedimientos correctos y ver esas consecuencias y virtualmente sentir esas consecuencias. Por supuesto, no nos beneficia que sea de otra manera, ¿verdad? Típicos fallos que cometen las personas, por ejemplo, a la hora de elegir, ¿no? Vamos a elegir en este caso, perdonad, una situación muy rápida. Bien, como veis, no me estoy enrollando mucho, no estoy explicando demasiado, simplemente que hay las posibilidades. Podemos elegir, podemos configurar varios extintores y que los alumnos lo elijan. En este caso, el fuego es tipo A. Ambos extintores serían adecuados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si nos fijamos, allí al fondo, mucha gente elige el de agua. Aquí al fondo, ¿qué hay? Como no lo he quitado bien, me cuesta quitarlo, ¿veis? ¿Vale? ¿Qué hay ahí? Una impresora enchufada. ¿Qué podemos sufrir? Un accidente por la electricidad, ¿verdad? Como veis, aquí podríamos estar un buen rato. Voy a poner un último ejemplo rápido, bien, para que veáis que se podría complicar bastante más. Por ejemplo, en el exterior tenemos varios tipos de extintores. Bien, bueno, voy a poner solamente 3. Venga, voy a poner 3. Y configuramos el ejercicio muy rápido. Muchas veces se puede practicar todo esto, que eso es realmente en lo que se gana muchísimo con la realidad virtual. Yo recuerdo un curso de bomberos que me dieron espectacular, que apagué muchos tipos de fuego con mangueras, con BIEs, que también tenemos simulación de manejo de BIE. Y claro, pero una vez en 10 años, con lo cual no se queda un procedimiento práctico. Bien, incluso aquí, ¿qué elegiríamos? Bueno, pues depende, si tenemos un cuadro eléctrico, mucha gente ya te dice, no lo he configurado, pero si lo tuviéramos, mucha gente te dice, dióxido de carbono. Pues no, en este caso, por ejemplo, sería mejor con polvo. ¿Por qué? Porque estamos en el exterior y hay viento. En este caso, bueno, está yendo, es aleatorio la dirección del humo, te tienes que posicionar correctamente con respecto a esa dirección del humo y vemos que va hacia allá, ¿no? Pero lo que sabemos es que hay viento, con lo cual un extintor de dióxido de carbono que actúa por sofocación quizás pueda ser un poco menos eficaz en este sentido, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, por aquí, no te escapes? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo me salto pasos? Hago la extinción del incendio, pero no lo hago todo correctamente.
¿qué ocurriría? Vamos a ver la pantalla de resultados que me marca los errores cometidos. Así, el formador puede decirle al alumno, bien, ¿has visto? No has revisado la presión del extintor, ni te has apartado manteniendo el contacto visual. Ahora, por lo menos sí que te has posicionado correctamente con respecto al viento. En este caso era fácil porque iba directamente contra la pared, pero en otros casos, te lo digo, es distinto. Bien, así que este tipo de simulaciones pues, facilita mucho la práctica, y esto es la potencia real de la realidad virtual, nos permite practicar a este respecto. Voy a hacer una demostración muy rápida de RCP. No vais a poder ver, tenemos un muñeco, un dummy, que nos permite precisamente practicar el RCP. Un segundito. A ver, lo voy a tener que reiniciar un segundo, disculpad. ¿Me escucháis? ¿Sí? Ahora mismo sí. Vale, perfecto. Bueno, he tenido un pequeño problemilla técnico, así que como se está agotando el tiempo y no quiero pasarme de la hora, simplemente, bueno, creo que con esta demostración ha sido suficiente con respecto a enseñar cuál es el potencial de la realidad virtual. Os quería haber enseñado una cosita de RCP, pero justo hay una actualización pendiente. Es que ya sabéis que me preguntan ahora los ordenadores, ¿vale? Bien, pues abrimos, si os parece, turno de dudas, preguntas. ¿Tenéis alguna preguntita? Pues lo primero, darte las gracias, Sergio. Y además, bueno, alguien preguntaba por aquí si se iba a compartir estos vídeos, ¿no? Esto totalmente en directo, lo que estaba viendo Sergio, lo que está él viendo en su realidad, ¿no? Entonces, el vídeo es inédito, es Sí. su vista. Por aquí preguntaban, nos han mandado algún mensaje por privado, nos preguntan, Sergio, sobre todo el tema de cómo se evalúa la formación, porque una cosa es entrar, probarlo, hacerlo, ensayarlo, Eso o de es. alguna manera detrás de la plataforma o del sistema hay algo que os permite evaluar o... Totalmente, eso es. Además, estamos trabajando muy duro en ello porque sabemos que es de interés, como bien muestra la pregunta. Nosotros, al entrar simplemente en la plataforma, nos pide un usuario y contraseña. Esto sería el formador. Bien, y como habéis visto, yo puedo poner el nombre de la persona que estoy evaluando, que sería el alumno. Toda la data generada durante la realización de los ejercicios, ¿vale? Queda guardada y los clientes pueden acceder a ella. Por ejemplo, cuánto tiempo nos ha durado el ejercicio, si lo hemos terminado o no, quién lo ha hecho, quién ha sido el formador, si hemos aprobado el ejercicio o no, y aprobado es todo correcto. Nosotros somos muy severos a la hora de evaluar, así que podemos acceder a toda esa información, incluso descargarla en un Excel y acceder a toda esa información para tomar decisiones informadas, sobre todo si vemos que están fallando en un paso concreto como mirar la presión del extintor, pues vamos a incidir ahí, ¿no? O en quitar el seguro o en atacar la base de las llamas, por ejemplo, o en la RCP, por ejemplo, que
que se están saltando el paso de comprobar respiración o de llamar a emergencias, que es un paso que se suelen saltar muy a menudo. ¿Vale? Así que queda registrado si hemos aprobado el ejercicio o si no. Y estamos trabajando en dar reportes incluso más concretos a ese respecto. Sergio, ¿cómo funciona? ¿La empresa se debe poner en contacto con vosotros? ¿Tenéis que desplazar? ¿Ellos tienen que tener los equipos? ¿Lo pueden hacer? ¿Cómo funciona esto para el que quiera Ah, disponer de nuestro perfecto. servicio? Sí, nosotros realmente lo que distribuimos es, lo que diseñamos es el software. Es decir, hemos creado una plataforma con más de 500 ejercicios y 20 temáticas transversales, totalmente transversales, que nos permiten practicar este tipo de situaciones, aumentar la conciencia, ¿no? Sobre todo de los trabajadores con respecto a los accidentes. ¿Y cómo funcionamos? Pues nosotros, aquí en España, por ejemplo, y en otros países, lo que hacemos es dar los equipos. Es una solución ya en mano, ¿no? Todo incluido, como solemos decir. Nosotros ofrecemos todos los servicios que son, damos los equipos, enseñamos a utilizarlos. Yo precisamente soy formador de formadores y enseño a utilizar los equipos, ¿no? A utilizar las simulaciones, que es muy sencillo. Generamos materiales también para que sea más sencillo todavía para los formadores utilizar esta tecnología. Nosotros tenemos más servicios como soporte, Customer Success, todo va incluido en el precio. Una academia online, una Ludus Academy, hay muchos servicios incluidos. Es decir, nosotros no nos limitamos a dar la herramienta y ahí lo dejamos. Lo que tenemos es un servicio integral 360 para ayudar a implantar en las empresas esta tecnología y, por supuesto, que ayude con la cultura preventiva, que ayude a aumentar esa conciencia, esa cultura preventiva en las empresas, que es lo que más nos interesa. ¿Y vais notando que aumenta el uso de técnicas de gamificación en los temas de formación? Totalmente, además, antes lo estaban comentando en Henkel, que precisamente estamos con ellos trabajando, y es impresionante cómo podemos hacer participar a la gente si encontramos la manera correcta. Y una de las maneras es esta, ¿no? La participación práctica y la gamificación. Esta tecnología al final lo que consigue es algo que todos los formadores sabemos que nuestros alumnos quieren, que es que el curso sea lo más práctico posible. ¿Vale? Te levanta de la silla y te permite hacer la teoría más práctica, prepracticar antes de hacer unas prácticas reales, o incluso en algunos casos, ¿por qué no mejorar las prácticas reales? Por ejemplo, en el BCP tenemos posibilidades que no solamente vemos el muñeco como hasta ahora. En el RCP podemos hacer que la persona respire, que no respire, que respire de forma agónica, que tenga un collar metálico, que tenga vello en el pecho y hay que depilarlo. Podemos hacer que haya desfibrilador, que no lo haya, que los parches estén caducados, que las personas que hay alrededor empiecen a molestar. ¿Me explico? Es posibilidades. Nos permite enseñar muchas posibilidades y no es imagínate qué, es acerca la oreja y escucha. Respira, no respira, ¿qué? Solucionalo. Es mucho más práctico. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Bueno, aquí pregunta Fabio al final, dice, ¿cómo diseña y adapta la experiencia de realidad virtual para la capacitación en prevención, teniendo en cuenta las necesidades y habilidades de los trabajadores de mayor edad, por ejemplo? Bien, es más, justo ayer estuve haciendo una demostración en Murcia y había personas de edad bastante avanzada en la fábrica a la que fui y quedaron encantados. Esto, por supuesto, depende de la persona, como todo, ¿no? Hay personas que están más predispuestas a la tecnología, personas que menos, la resistencia al cambio natural del ser humano, que os voy a contar a vosotros y vosotras en prevención. Pero la acogida está siendo muy buena porque al final es lo que estamos diciendo. Es algo práctico, que es lo que nos piden. Entonces, en cuanto pierden ese miedo inicial de la tecnología, las personas mayores que no están acostumbradas, como son dos botones para manejarse, suelen hacerlo bastante bien en poco tiempo y está teniendo una muy buena acogida, que es una pregunta que también nos hicimos nosotros al principio y cada vez más lo tenemos claro. Depende de la persona, pero la acogida es buena tanto en edad más avanzada como, por supuestísimo, los tecnólogos que tenemos ahora para adolescentes. Bueno, pues yo creo que, Sergio, las 13:00 puntuales, comenzamos a Perfecto. las 10 de esta mañana, daros las gracias a Ludus por, bueno, por esta magnífica exposición y, Muchas bueno, gracias. y tan real como la vida misma, ¿no? Aquí no hay nada grabado, directo, 100%. Totalmente. Entonces, Sergio, agradecerte Como siempre. demuestra que ha saltado una actualización en el momento.
Pues nada, agradecerte que hayas estado hoy por aquí y bueno, un poco cumplir con el horario.